FM 89.1, Radio Universidad. Nos metemos en el tema del día, por supuesto, que tiene que ver con la apertura de sesiones ordinarias, el discurso de Alberto Fernández, el presidente, en el día de hoy. Uno de los que asistieron y que nos atiende amablemente es el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Hugo Yasky. Hola Yasky, ¿cómo le va? Buenas tardes, aquí Mauro Jardón lo saluda. ¿Qué tal, Mauro? Bien, un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos hoy en este día feriado, pero que bueno, con actividad allí legislativa, por supuesto, después de lo que fue la apertura de sesiones. ¿Qué análisis hace en un principio, Yasky? Me pareció que fue un discurso con muchas definiciones, no deja tela para cortar lo que ha ido hilvanando Alberto Fernández a lo largo de más de una hora y media de intervención. Creo que vamos a tener este año, según lo que anunció, varios proyectos de ley interesantes para discutir, definiciones importantes en relación con una cuestión tan sensible a todos los argentinos como es el cierre, porque estaríamos entrando en el cierre de un acuerdo con el FMI. Y lo que ha dicho respecto de ratificar que no va a haber cambios en el sistema previsional, que no va a haber reforma laboral, que no va a haber ajuste porque los salarios van a seguir creciendo por encima de la inflación. Creo que son definiciones, bueno, que para cualquier trabajador son importantes, y me parece que también ha sido interesante el reconocimiento de un problema que todavía nos cuesta resolver, que es la inflación, el aumento de los precios. Así que creo que ha sido una sesión o una apertura de sesiones con contenido que se dio en un clima de bastante respeto, salvo un incidente que protagonizó un puñado de diputados y diputadas que se levantaron airadamente en el momento que el presidente anunciaba algo que creo que es trascendente, la decisión de no cejar en el intento de investigar a fondo no solamente el origen de la deuda externa, sino fundamentalmente qué es lo que sucedió con los capitales que se fugaron, con los que se beneficiaron con esa fuga de capital. Pero creo que salvo ese incidente, fue una buena sesión. Sí, Yasky, sabe, con respecto a eso, no me quiero detener demasiado, pero sí comentarlo, porque obviamente es algo que sucedió, pero me parece mucho más interesante analizar un poco, porque en definitiva la apertura de sesiones es el discurso del presidente, la agenda para los próximos años y un poco del repaso también de lo que sucedió, ¿no? No se entiende, o no más allá del comunicado que salió hace algunos minutos por parte de Juntos por el Cambio, porque también estaba como ya preparado, ¿no? Que se viene anunciando como desde ayer, hoy por la mañana también alguien lo deslizó, como que se estaba esperando el momento para que se retiren y no como algo genuino. Me parece que la verdad que no podría explicarlo, porque tampoco es algo que los deja bien parados, ¿no? Digo, muchos hablan de a confesión de parte, relevo de prueba. Cuando empezaron a hablar de la deuda, se fugó una parte de la oposición representada en el PRO. Digo, ¿cómo se explica esto? Sí, la verdad es que te escuchaba a vos. Se fugó una parte importante de los capitales que entraron en concepto de deuda y se fugó toda la bancada del PRO. La verdad, yo creo que son actitudes infantiles. Es como querer simular un enojo, una irascibilidad frente a un hecho que no solamente el presidente lo tiene que anunciar, todos los argentinos tenemos el derecho de reclamar y pedir que se nos diga qué pasó con la deuda. Del mismo modo que dentro de 5 años, o de 3, o de 10, todos los argentinos van a tener el derecho a reclamar qué pasó con este acuerdo, si otra vez sucedía lo mismo que sucedió antes. Es decir, esos recursos desaparecen y nos dejan un boquete enorme. Así que creo como lo que vos decís es cierto. Venían anunciando un momento en el que iban a hacer una puesta en escena
Y es muy infantil, la verdad, yo los veo y me hace acordar algunas cosas que a veces hacíamos en la escuela secundaria, al principio de la escuela secundaria, después, ya cuando fuimos más grandes, no lo hacíamos más. Jackie, bueno, habló usted para salir ya con este tema, del acuerdo con el fondo, ¿no? ¿Tiene ya una posición después de algunas de las definiciones que dijo hoy Alberto Fernández, teniendo en cuenta esto de no habrá reforma laboral, no se van a tocar las jubilaciones y algunos otros temas con respecto a esto? Estas definiciones despejan por lo menos, interrogantes que nos planteaba el acuerdo. Es verdad que despejan gran parte de esos interrogantes. Ahora hace falta el texto, porque el propio Alberto dijo todavía estamos discutiendo. Ahí en el medio hay un tema sensible, que es el de las tarifas. El fondo quisiera un tarifazo, el gobierno sabe que eso es imposible de aceptar, pero hay que ver en ese tironeo dónde queda plantada la posición de nuestro país en relación con la exigencia del FMI. Todavía no tenemos una determinación. El diputado Pablo Carri y yo pertenecemos a la CTA. La CTA, en la eventualidad de que no haya un posicionamiento común en todo el bloque, vamos a resolver nosotros qué es lo que hacemos, y eso seguramente será un par de días antes de la sesión. Bien, y con respecto a las tarifas, ¿no? También fue otra extensa exposición de Alberto Fernández con este tema, no solamente recordando y decretando, ¿no? De alguna manera con sus palabras, decir, en la Argentina se acabaron los tarifazos, pero sí hablando de una quita de subsidios para un sector de la población, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con esta regulación que tomaría aquella legislación que dictó el mismo Congreso en el 2018 y que fue vetada por Macri? Sí, absolutamente. Creo que en el tema de tarifas, en el tema tributario, hay que partir de un principio de justicia, que es que el que tiene, o mejor dicho, el que más tiene que pagar. Y en la Argentina, lamentablemente, con Mauricio Macri y con otros gobiernos, pues no fue solamente el de Mauricio Macri, las cosas se dan al revés. Tanto es así que todavía tenemos un sistema tarifario que aniquiló con tarifazos a los sectores populares, que después tenían que colgarse para tener luz, que tenían que engancharse, que vivieron una verdadera odisea. Lo mismo pasó con las pymes. Desaparecieron muchos clubes de barrio porque no podían pagar las tarifas. Entonces ese desastre no se puede volver a producir en la Argentina. Y si el FMI presiona para que sea así, habrá que ver la forma de que el FMI entienda de que no puede ser así e impedir que otra vez tengamos ese problema. Así que yo creo que es absolutamente justo que el 10% que concentra grandes riquezas pague absolutamente todo lo que corresponda a esos tarifazos de 3.000% que daba Mauricio Macri. Y el resto tendrá que tener un aumento, como dijo el presidente, que en ningún caso deberá superar los aumentos de los salarios. Bien, entonces en un principio, la duda que me queda es, esa ley que fue vetada por el expresidente Macri, ¿automáticamente puede ser reglamentada por el Poder Ejecutivo actual o tiene que pasar nuevamente con algún tipo de aprobación en el Congreso? No, la ley fue vetada y por lo tanto habría que tratar un nuevo proyecto. Lo que sí está la posibilidad que tiene el gobierno de establecer un régimen de tarifas ponderadas según el nivel de ingreso, es decir, una segmentación progresiva, y eso es una atribución que tiene el Ejecutivo. Bien.
Se hablaba entonces de ese 10% sin subsidio, un 60% tal vez con un aumento con alrededor, en realidad con el índice de salarios, ¿no? Será entre un 40 y un 50%, el índice de aumento de salario será de este próximo año, y otro 20-30% ahí con una tarifa social, ¿no? Más o menos sería una segmentación parecida, ¿no? Yo creo que sería así, sí. Es difícil porque cuando hablamos de salario también tenemos una enorme disparidad. Sí, porque tenemos, claro, informal y monotributista también, que no... Monotributista, claro. Es difícil, yo sé que entramos en una especie de laberinto, pero bueno, hay que tratar de hacerlo con absoluto criterio de justicia y establecer un sistema de reclamos que lo mencionó el presidente de la Nación, pero que no sea una línea muerta, ¿no? Porque muchas veces hay sistemas de reclamos que son formales, después en la práctica no sirven para nada. Creo que en eso va a haber que tener cuidado. Hacer algo que realmente, cuando alguien en su justo derecho reclame, tenga respuesta. Hugo, también se refirió el presidente Alberto Fernández, y ya es el rumbo que está tomando el gobierno desde hace un par de meses, y que es esto de la suplantación de planes sociales por trabajo, ¿no? Con algunos programas se venía haciendo, como el Potenciar y demás, pero también hay también una discusión, me imagino, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque no es que el que hoy tiene un plan social no labura porque quiere seguir cobrando el plan, sino porque no hay laburo. Hay en ese sentido algunas industrias que el presidente por lo menos quiere poner en desarrollo. Se habló de la cuestión del cannabis, cuestión de mucha de la agroindustria, del desarrollo hidrocarburífero, algunas cuestiones que generarán empleo, pero bueno, eso va a ser tal vez con un tiempo no tan inmediato, ¿no? Sí, claro, eso no es soplar y hacer botella, ni depende tampoco del voluntarismo. Creo que tiene que haber creación de empleos a partir de una política que haga que las pymes, que son las que generan 7 de cada 10 empleos, recuperen tonicidad, recuperen capacidad de generar actividad y por eso de demandar empleo. Y por otro lado, hoy lo mencionó Alberto, creo que sería clave promover sistemáticamente y con un plan serio y sostenido, con recursos, el desarrollo del cooperativismo. El cooperativismo puede generar mucho empleo, pero hay que sostenerlo, hay que tener una especie de, no sé, de banco de desarrollo para el cooperativismo que realmente le dé la posibilidad de tomar vuelo, que generaría mucho empleo, sin lugar a dudas. Sí, y también de la contratación de estas pymes por parte del Estado, ¿no? Que muchas veces se dice, pero en la realidad no sé si termina pasando muchas veces. Y no, vos fijate, es un problema muy serio. Si vos hablás con los grandes cooperativistas, se van a quejar de que no solamente no están en el radar del Estado cuando se trata de realizar compras, sino que no están en el radar del Estado ni siquiera las pymes. Y este es un problema, porque no podemos tener un Estado que por una cuestión de, no sé, de tiempos operativos o de eficacia o por la burocracia y por la segunda y tercera línea que son funcionarios que permanecen a pesar de los cambios de gobierno, vos te encontrás siempre con una maraña burocrática y los únicos que la pueden resolver son los grupos que ya tienen una especie de ingeniería y son las grandes empresas funcionando de eso, y las pymes lamentablemente siguen haciendo la fila y mirando desde afuera.
Yasky, muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos aquí a analizar un poquito lo que sucedió hoy en esta apertura de sesiones, que sobre todo marca la agenda para lo que viene, que esperemos que siempre que sea mejor. No para el gobierno, sino para la Argentina, como también lo ha marcado de alguna manera el presidente. Muchas gracias, Yasky. Hasta luego, nada. Hugo Yasky, con nosotros, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presente hoy, obviamente, en esta apertura de sesiones que ha dejado mucha tela para cortar. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.